programa de desarrollo de la gestión minera. Es miembro del directorio de Lithium Americas Corp desde el año 2009, también es presidente de Minera Exar, titular de un importantísimo proyecto de litio en la provincia de Jujuy desde el año 2013, y fue presidente de la Cámara de Minería de Jujuy hasta fines de septiembre del año 2021, y actualmente es presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. También es miembro del directorio de Endeavor NOAA desde el año 2008. Nos acompaña también César Velasco. César fue designado líder para la integración de Fortuna Rocks Gold para América, África Occidental y Australia desde abril a octubre del año 2021. Se incorporó a Fortuna Silver Mines en el año 2018 y ocupó el cargo de Country Head en Perú hasta agosto de 2021. Se trata de un ejecutivo de 22 años de experiencia global en la industria minera y manufacturera en América Latina, con foco en Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, México, Brasil y Perú. César ha ocupado puestos de alta dirección en grandes empresas multinacionales públicas y privadas en toda América Latina, incluidas EXA, ENAEX, EXA, Joint Venture y Dyno Nobel Latinoamérica, desde medio ambiente hasta operaciones, servicios técnicos, ventas y servicios, comercio internacional y desarrollo empresarial. Tiene una licenciatura en Biología Marina de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano en Colombia, y se graduó de un programa ejecutivo de fusiones y adquisiciones de Stanford Graduate School of Business en los Estados Unidos. César es miembro de los consejos de administración de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, y de la Sociedad Internacional de Ingenieros de Explosivos en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Nos acompaña también Felipe de Musi. Felipe es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Ingeniería Industrial por la misma universidad, un máster en Management por la Universidad de Stanford y otro en Public Policy, también por la Universidad de Stanford. Fue secretario regional del Ministerio de Desarrollo Social de Chile, miembro del Parlamento chileno, asesor del presidente de Chile y actualmente es presidente para Latinoamérica de Lilac Solutions, una empresa focalizada en el negocio del litio. Ahora los invito a los panelistas a prender cámara y micrófono, y los invito a que brevemente hagan ustedes mismos una introducción muy breve, de 3 minutos, 5 minutos, lo que necesiten, para contarnos qué hacen sus empresas y qué hacen ustedes en sus empresas para que todos los asistentes puedan conocerlos un poquito más. Empezamos con Ceci, si les parece bien. Gracias, Leo, y gracias por la introducción. Creo que ya cubriste bastante tú en la introducción, pero sí, como decías, mi nombre es Cecilia Ferreira, trabajo en Anglo American. Para los que no conocen Anglo American es una empresa de minería global, con operaciones globales en todos los continentes. También tenemos la minería que hacemos es en varios commodities, como por ejemplo hierro, platino, hacemos también minería de cobre. Y así que muchos minerales que creemos que van a ser la base para lo que le llamamos un futuro más verde. Y Anglo American es una empresa grande, como se imaginan, tiene sobre 100.000 empleados en muchos países. Actualmente yo, como decías, estoy trabajando en un proyecto específico, es parte de la iniciativa de Anglo American para decarbonizar las operaciones. Anglo American tiene el objetivo de decarbonizar todas sus operaciones para el 2040 y 7 de las operaciones para el 2030. Y para hacer esto, un esfuerzo principal es una inversión que estamos haciendo para desarrollar tecnología a base de hidrógeno para emplear en la maquinaria, en las minas, sobre todo en los camiones que se utilizan en las minas. Y esta es una tecnología que no existe, así que es un proyecto a mí me resulta muy interesante, porque estamos desarrollando la tecnología para que los camiones puedan funcionar a base de hidrógeno en vez de diésel, que es lo que actualmente usan. Pero también es toda la infraestructura asociada. Por ejemplo, no existe
el sistema para refueling, como le llamamos, de este tipo de energía. Entonces también estamos desarrollando un sistema que le llamamos refueling para este tipo de maquinaria pesada, que también creemos que puede potencialmente usarse más allá de la industria minera, que se puede llegar a utilizar en otras industrias como en shipping y en trenes de carga. Y sí, Leo, eso soy yo. Buenísimo, muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, Cecilia está en Londres en este momento, así que muchísimas gracias por sumarte a pesar de la diferencia horaria. Pasamos a un joven pero viejo conocido en la industria minera argentina, que es Franco Miniaco. Franco, buenos días. Hola, Leo. Muchas gracias por la introducción. Un placer poder participar de este panel realmente con exponentes muy importantes de toda Latinoamérica, y agradecerle al IADEM por este Congreso de Derecho. Creo que es sumamente importante poder debatir estas cuestiones con todos los socios y los participantes del mismo, ¿no? Bueno, yo, un poco como mencionaste en mi CV, actualmente estoy presidiendo una compañía, se llama Minera Exar, con un proyecto de litio en la provincia de Jujuy, en el salar de Olaroz Cauchari. Estamos en una fase de construcción de una planta de carbonato de litio para producir 40.000 toneladas hacia fines del año 2022, una inversión cercana a los 641 millones de dólares, y actualmente, bueno, estamos empleando más de 2.500 personas entre empleos directos e indirectos en la fase de contratistas y empleados que operan directamente en la minera. Y bueno, la compañía está conformada por un JV de accionistas chinos. Ganfeng Lithium es una de las principales productoras de litio del mundo, y Lithium Americas Corp, que es una empresa canadiense que, bueno, fue la promotora del proyecto y la que lo llevó adelante durante muchos años. También tenemos una participación del Estado Provincial de Jujuy en este proyecto con el 8,5%, así que eso conforma la estructura societaria de Minera Exar. Y bueno, muy interesados en el desarrollo de la electromovilidad y de la transformación de la matriz energética, así que creemos que el litio va a cumplir un rol, y lo está cumpliendo dentro de este importante desafío para toda la humanidad, ¿no? Muchas gracias, Franco. Ahora cruzamos la cordillera. Felipe, desde Chile. Un abrazo a los hermanos chilenos. Muchas gracias, Leo. Un gusto estar aquí presente. Agradecerte a ti, a IADEM, a todos quienes están participando, y un honor estar junto a este Dream Team de expositores. Yo soy el presidente para Sudamérica de Lilac Solution. Lilac Solution es la primera empresa tecnológica de extracción directa de litio de alto rendimiento. Nosotros tenemos un sistema que es 10.000 veces más rápido que el sistema que se utiliza actualmente, que son las piscinas de evaporación. Utilizamos 1.000 veces menos espacio físico, footprint, que las piscinas de evaporación, y tenemos una recuperación entre 2 o 3 veces más de lo que los actuales proyectos de piscinas de evaporación de extracción de litio tienen. Nosotros también tenemos la posibilidad de trabajar con salmueras bastante generales. Actualmente, para poder desarrollar un proyecto exitoso de extracción a través de piscinas de evaporación, se necesita una cierta concentración mínima de litio y que las impurezas no sobrepasen ciertos niveles. Nosotros, la verdad, es que hemos tenido excelentes resultados con salmueras de muy bajo nivel, con muy alta impureza. Solamente a modo de ejemplo, nosotros ya realizamos una planta piloto, un proceso piloto en la parte oeste de Estados Unidos, con salmueras que el ratio magnesio-litio, que normalmente sobre 10 se empieza a complicar para piscina de evaporación, nosotros realizamos para salmueras de ratio de 100:1 y de 180:1 con excelentes resultados. Así que la verdad es que estamos muy felices por eso. Hemos probado nuestra tecnología en más de 55 salmueras de distintas partes del mundo, y tenemos, la verdad, que un equipo de inversionistas de primer nivel. Uno de ellos, por ejemplo, Breakthrough Energy Ventures, que es el fondo que busca nuevas tecnologías para pelear contra el cambio climático, liderado por Bill Gates.
de Engine, que es liderado por la Universidad MIT de Estados Unidos, y también inversionistas súper estratégicos, como por ejemplo BMW, Sumitomo, Mercuria, entre otros. Simplemente nosotros, básicamente para sacar litio de una piscina de evaporación, uno tiene que esperar que el sol haga su trabajo, como se dice en Chile, haga su pega, que evapore el agua, sacando la salmuera. Hay que esperar alrededor de 2 años para que pueda evaporar el agua. Si tocó un invierno lluvioso, pueden ser más de 2 años, y obviamente esa salmuera o el agua de esa salmuera se evapora y por procesos químicos se recupera alrededor de un 40% del litio. Nosotros solamente a través de un intercambio iónico, en solamente 2 horas, nosotros podemos recuperar alrededor del 90% del litio y podemos tener una salmuera resultante que es exactamente químicamente a la salmuera entrante al sistema. Por lo tanto, uno puede reinyectar esta salmuera al sistema y obviamente de esta manera cuidar el medio ambiente. Para el 2022 ya tenemos 4 plantas piloto a desarrollarse, algunos temas públicos o que son de conocimiento público. Estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso con Lake Resources, en un proyecto en Catamarca. La semana pasada el gobierno boliviano anunció la selección de algunas empresas tecnológicas para probar sus salmueras. Nosotros fuimos una de esas empresas tecnológicas. Y en Chile estamos trabajando también en 2 proyectos que son confidenciales, así que no puedo entregar mayor detalle sobre eso. Así que un placer de estar aquí presente como empresa tecnológica y también con el background político que no me cabe duda que va a ser interesante la conversación hoy día. Sin duda, con todo lo que está pasando en Chile luego de las elecciones. Nos mantenemos del otro lado de la cordillera y vamos un poco hacia el norte para saludar a César Velasco, que está en Lima. Un fuerte abrazo al pueblo peruano tan querido por nosotros los argentinos. Hola, César. Hola, Leonardo. Hola a todos, a mis compañeros panelistas. Un gusto estar con ustedes. Y obviamente un gran saludo también a todos los participantes de este panel. Mira, yo estoy a cargo asumo la posición de Chief Operating Officer para Latinoamérica, para Fortuna Silver Mines. Fortuna Silver es una compañía canadiense que cotiza en la bolsa de Toronto y Nueva York. Tenemos operaciones en México, en Perú, en Argentina, en Salta específicamente, y este año hicimos la adquisición de Roxgold, otra empresa canadiense, con presencia en Burkina Faso, una mina en Burkina Faso y un proyecto en Costa de Marfil con unas oficinas también en Australia. Fortuna Silver Mines es un productor intermedio de oro y plata de alto margen. Estamos enfocados, digamos, en proyectos que nos permitan siempre mejorar, implementar nuestro margen, tener una marca, ¿no?, de liderazgo enfocado en ESG, una cartera de activos complementaria y diversificada por el resto del mundo, precisamente para balancear todo lo que tiene que ver con el riesgo y los desafíos, ¿no? Tema de conversación amplio y profundo de este panel, pero también, obviamente, proveyendo a las comunidades y a nuestros stakeholders, accionistas, de una organización comprometida, en armonía, con atractivos flujos de caja también, y, como lo he resaltado, una estrategia centrada, ¿no?, en generar valor para todas las partes involucradas, donde hacemos negocios y tenemos nuestras operaciones mineras. Muchísimas gracias, César. En función de los puntos que fueron mencionando con relación a lo que ustedes y sus empresas hacen, lo que me interesa resaltar es la riqueza que tiene este panel, que se la dan los panelistas, porque tenemos desde Anglo American, una major company, como decía Ceci, con más de 100.000 empleados. Tenemos un representante de un proyecto en construcción en Argentina, tenemos un representante de proyectos en operación en Latinoamérica, y tenemos, en el caso de Felipe, una empresa que viene con una tecnología disruptiva a traer inversiones en Latinoamérica. Dicho esto,
me gustaría pasar a la primera pregunta y comienzo con Ceci. En general, ¿qué condiciones de un país ustedes analizan al evaluar llevar a cabo una inversión en dicho país, en líneas generales? Gracias, Leo. Y sí, a ver, no hay mucho misterio. Las cosas que vamos a mirar tienen que ver con la estabilidad, por supuesto la estabilidad política de un país. Vamos a ver el tema de estabilidad social, vamos a fijarnos en temas como niveles de corrupción, niveles de violencia. Entonces, mirando a la sociedad y a la estabilidad política en general. Y esto también está relacionado con el régimen legal. También vamos a mirar qué tan estables son las instituciones y qué tan fuertes son las instituciones en un país. Mirar temas de índice de democracia, vamos a mirar también temas de separación de poderes, todo eso son cosas que vamos a mirar. Por supuesto, casi ningún país del mundo va a tener todo perfecto, va a haber distintas combinaciones, distintos países, pero esos son el tipo de cosas que vamos a mirar en tema de estabilidad política, legal. También miramos, por supuesto, el régimen tributario y es el balance, por supuesto, en las tasas fiscales, el balance que nosotros tenemos que hacer como empresas de cuáles son las tasas fiscales y también cuál es el retorno, digamos, o qué le devolvemos a la comunidad, porque para nosotros como empresa es un tema muy importante el tema de licencia social, que es algo que sé que vamos a tocar más tarde en el panel. Entonces, el régimen tributario es algo que también vamos a mirar, pero estableciendo el balance entre lo que damos y lo que devolvemos, digamos. Y después, finalmente, es el tema de estabilidad financiera y económica. También creo que vamos a tocar este tema un poco más adelante en el panel, pero sí, vamos a mirar temas como control de cambios, el sistema bancario, vamos a mirar la moneda, vamos a mirar historia de inflación y riesgo de inflación, regulación financiera. Pero a grandes rasgos, creo que estabilidad es como el título de lo que miramos, y después, si estamos haciendo una inversión, por ejemplo, en una empresa o adquiriendo un proyecto, vamos a hacer un due diligence muy detallado y mirar riesgo país, mirar cada uno de estos puntos que estaba mencionando. Muchas gracias, Ceci. César. Mira, obviamente complementando lo que dice Cecilia, es importantísimo, y yo sumaría a eso, y en el caso nuestro específico, y por la naturaleza en sí de nuestra industria, los activos mineros normalmente no están en los sitios donde uno quisiera que estén, no están cerca a las ciudades, no están cerca a la playa, no están cerca, ¿no?, a los sitios turísticos per se. Así que primero tenemos que mirar el potencial minero, ¿no? ¿Dónde se encuentra un buen activo? Normalmente están en sitios totalmente extremos, difícil de acceso, pero ese es el principal punto a mirar, es el potencial minero del activo. Segundo, y como comentaba Ceci, nosotros estamos mirando siempre la estabilidad política, jurídica, fiscal, tributaria y obviamente un tema social que hoy en día es mucho más relevante que en cualquier momento. El acceso a mano de obra calificada es algo primordial, porque eso también te gatilla muchísimas de los planes y actividades que tienes que desarrollar para darle sostenibilidad a tu negocio. La infraestructura y soporte al clúster minero también es muy relevante, y resaltaría un tema principal, y es si en la cultura es amigable hacia la minería, es amigable con el desarrollo de un proyecto minero. La seguridad, ¿no?, la seguridad física, la seguridad pública es relevante. Y como lo había dicho Ceci, ¿no?, el riesgo país y un control de cambios son todos estos aspectos que se deben evaluar al momento de hacer una inversión. Y eso es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, César. Franco, Sí, ¿qué miran bueno. ustedes? Bueno, un poco agregando lo que mencionó Cecilia y César, creo que realmente cubrieron casi todos los aspectos. Creo que lo que dice César con respecto a ver el potencial geológico, primero que nada, saber si tenemos
un recurso que puede ser explotable para transformarlo en reserva que sea económicamente explotable. Creo que es un punto fundamental. Obviamente, después de eso, poder mirar que se garanticen las reglas de previsibilidad, de desarrollo de los proyectos, tanto en lo jurídico como en lo impositivo. Y bueno, particularmente, yo yendo un poquito más a lo que mi función como presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que si bien hoy represento a todo el sector acá en nuestro país, por eso ir un poco más en detalle a lo que pasa un poco más en Argentina, que si bien hoy estamos viendo algo más global en Latinoamérica, pero bueno, es importante por ahí recalcar algunas cuestiones que son las que por ahí la inversión hoy está mirando más en detalle con respecto a la macro. Por ejemplo, algunas restricciones que tenemos hoy en el libre acceso al mercado de cambio, el tema de la ley de inversiones mineras, que es una ley muy buena, pero que muchas veces tenemos algunas dificultades con algunos de los artículos de la misma y que cuestan que se cumplan. También el tema tenemos algunas retenciones a las exportaciones, que eso también creemos que son cuestiones que desalientan la inversión, porque comparativamente con otros países mineros no le ponen un impuesto a exportar. Y lo mismo con el tema de las devoluciones tanto de IVA de exploración como IVA de construcción, que también eso ralentiza todo el proceso de retorno y de recupero de estas inversiones, ¿no? Así que básicamente esos son algunos de los puntos, más allá de todo lo que mencionaron, que estamos totalmente de acuerdo. Y como decía César, no siempre el lugar donde tenemos buenos proyectos mineros cumplen con todos los checks de las cuestiones variables, ya sean macroeconómicas o jurídicas. Así que creo que el sector también tiene una gran aversión al riesgo, y por eso creo que los equipos de las compañías adaptarse a estas cuestiones particulares, creo que es una de las grandes virtudes de la industria, ¿no? Gracias, Franco. Felipe, estás en mute. Sí, perfecto. Bueno, simplemente para complementar, comparto completamente lo que han dicho el resto de los expositores. Yo creo que las reglas claras es lo más importante. Al final, cuando uno hace una evaluación económica de un proyecto, el tener reglas claras, uno define cuántos son los riesgos, los costos, lo que va a implicar eso. Pero las reglas claras es lo más importante. Y esto lo digo para los dos lados. Lo digo para que la empresa pueda tener seguridad de lo que va a hacer, pero también, obviamente, la ciudadanía y las comunidades también tengan claridad de qué significa que una empresa venga a invertir a su localidad, a su provincia o al país. Y aquí quiero plantear un tema bien tal vez más político. Es que actualmente con las redes sociales pasa mucho que hay desinformación para ambos lados. Y yo creo que eso es un desafío. Es un desafío para las autoridades que tienen que tomar decisiones políticas. Esperemos en base a políticas públicas claras y no en base a yo creo que tal vez, y obviamente también las comunidades a informarse y en el fondo no dejarse tal vez llevar por informaciones falsas que puedan circular. Entonces yo creo que en esta década y en este inicio de este siglo XXI, el desafío que tenemos de poder desarrollar proyectos de buena manera en un mundo muy conectado, de mucho internet, de muchas redes sociales, es un desafío que lo tenemos que abordar desde quienes estamos en la toma de decisiones del mundo privado en este minuto hasta obviamente las autoridades políticas. Muchas gracias, Felipe, y continúo con vos para preguntarte con relación a lo que mencionaban tanto Ceci como César. César hablaba específicamente de encontrarse con una cultura amigable a la minería. ¿Qué particularidades de índole cultural existen en Latinoamérica en comparación con otras jurisdicciones? ¿Qué diferencias se encuentran ustedes en general? A ver, yo creo que aquí hay una realidad. Latinoamérica es un país o sea, es un sector, un área del mundo que para tal vez países como Estados Unidos, Europa, es un poco más lejano. Es como tal vez podrían pensar
guardando las diferencias, África. Son países más lejanos, muchas veces los propios inversores nunca han estado en lugares de Latinoamérica, entonces de alguna u otra manera todo lo que significa riesgo político, riesgo país, cambios de reglas, cambios de constituciones, son obviamente cosas que hacen que inversionistas puedan asustarse. Yo creo que Latinoamérica ha tenido cada país ha tenido diferentes épocas en que ha podido desarrollar, poner reglas claras. Voy a poner, por ejemplo, Chile en la década del 90, del 2000, ha sido un país que históricamente se ha reconocido por tener reglas muy claras. Actualmente nosotros estamos pasando por procesos políticos que eso está en duda, y eso obviamente se ve en inversión extranjera y también en inversión minera. Podemos ver que Perú en la década del 2000 o 2010 ha estado muy bien y que actualmente en los últimos índices, en los últimos años, ha ido disminuyendo su inversión minera extranjera. Entonces, de alguna u otra manera, yo creo que todos los países han tenido esta suerte de vivir un boom de inversión extranjera en términos de minería, pero yo creo que no hay que darlo por sentado. Y eso yo creo que es un desafío que tenemos que tener. Y al final de cuentas yo creo que siempre los factores económicos van a avanzar en esto. Por ejemplo, particularmente en la industria del litio, sabemos de que una gran mayoría del litio en el mundo está en Chile, Argentina, Bolivia. Si nosotros queremos soñar con que el día de mañana el 100% o el 50% de los autos eléctricos del mundo sean en base a batería, electrificación, para poder cuidar el medio ambiente, bueno, la realidad es de que los países, Chile, Argentina y Bolivia, vamos a tener que jugar un rol importante en esto. Y si además queremos de que esos autos ayuden a descontaminar, pero no contaminando allá en el sur del mundo, obviamente también necesitamos nuevas tecnologías. Así que yo creo que es parte del desafío y que claramente no, vuelvo a decir, en Chile se dice, no hay que darlo por sentado. O sea, no tenemos que asumir que esto va a seguir siempre, sino que tenemos que cuidar las instituciones y tenemos que cuidar las reglas. Gracias, Felipe. César, cultura amigable a la minería. ¿Qué particularidades presenta estos aspectos culturales en Latinoamérica? ¿Cómo los encuentran? Sí, coincido totalmente con lo que dice Felipe. Yo creo que el ambiente en sí es importantísimo. Latinoamérica per se es una zona, una región que históricamente ha tenido minería en todos los países. O sea, tenemos Bolivia, Perú, ¿no? Chile, México, digamos, son países líderes en muchas de las industrias de los productos que se producen. Entonces, a nivel cultural, siempre ha habido esa historia minera. Y es también una zona que históricamente ha sido amigable, por decirlo así, hacia la inversión extranjera. Todo cambia, como lo ha dicho Felipe, todo cambia también por épocas, ¿no? Pero cuando se han tenido épocas de estabilidad, épocas de apertura, épocas de reglas claras, ha habido booms mineros, clústeres se han desarrollado con rapidez. Bolivia tuvo una época importantísima en minería, Perú, ni hablar, Chile, ¿no? México, ahora Colombia, que también viene en un proceso de empuje muy fuerte hacia de la apertura de la minería, Argentina, ni hablar. O sea, Argentina hoy en día es una de las jurisdicciones más proactivas en atracción, por lo menos de minería a nivel internacional. Y obviamente hay otros factores que lo sopesan, ¿no? Pero es la proactividad, es la apertura hacia ello que es fundamental. En nuestro caso, somos una empresa que nació en Latinoamérica, que ha operado durante los últimos 16 años en Latinoamérica, en diferentes países de Latinoamérica. Entonces conocemos la problemática. Tenemos gente muy capacitada de toda Latinoamérica, desde Canadá hasta Chile, Argentina. Tenemos profesionales extraordinarios que conocen cómo operar. Es un mismo idioma, o sea, en términos generales, lo cual ayuda también a que haya mucha integración, que haya mucha facilidad de hacer negocios. Y esas índoles culturales son los que nosotros también nos hacen estar cómodos operando acá. Pero también, y por eso resalto el caso nuestro, también esa diversidad en las culturas, de la forma de hacer negocios en cada uno de los países es lo que nos ha permitido a nosotros saltar a África y operar hoy en día
una compañía canadiense con operaciones africanas, en donde los mismos preceptos son los que valen. Es una apertura a la cultura, entender cómo se hacen los negocios en cada uno de estos países, cómo aportas valor, y si son, ¿no?, países amigables a la inversión extranjera. Es lo que nos pasa a nosotros en esos países también. Así que en términos generales, es esa historia, esa apertura, esa hermandad entre países, lo que nos permite seguir creciendo y sopesando los riesgos que podemos encontrar en cada uno de los países. Gracias, César. Lo cultural orientado a la inversión, a la aceptación, a ver como amigable a la inversión extranjera, estos son los puntos en los que se enfocaron Felipe y César. Franco, también me interesa saber cuál es tu opinión respecto de las particularidades culturales que se encuentran, y te llevo más a lo social, y lo atamos a lo cultural con licencia social. Culturalmente, ¿cómo ves a la región respecto de la aceptación de la actividad minera, y fundamentalmente esa aceptación es la que nos permite después obtener la licencia social, ¿no? Sí, creo que, como mencionaron Felipe y César, hay una gran tradición minera en los distritos donde los países que han mencionado. Creo que hay distintos momentos donde ha pasado la actividad, con algunos mejores momentos que otros, y creo que son ciclos que pasan, pero en general hay una buena aceptación, una idiosincrasia accesible a que se desarrollen proyectos mineros. Lo que vos mencionás es crítico, es sumamente importante, creo que es el corazón de la cuestión, es el tema de la licencia social, sobre todo en las comunidades donde se desarrollan los proyectos en sí mismos. Creo que esa relación que nace desde el momento uno que una compañía pone el primer pie dentro de un yacimiento, dentro de una mina para iniciar su etapa de exploración, prospección, es muy importante esta ida y vuelta, el diálogo, la transparencia con el relacionamiento con las comunidades locales. Creo que eso es fundamental para poder sostener esta licencia social que le va a permitir durante la vida del proyecto tener un respaldo de las comunidades locales, ¿no? Así que acá en el caso de Argentina tenemos obviamente las provincias cordilleranas, que son mucho más amigables con el desarrollo de la industria. Tenemos algunos casos particulares que tienen algunas restricciones, pero bueno, en algunos otros centros urbanos vemos algún tipo de resistencia con respecto al desarrollo, porque obviamente tampoco no tienen conocimiento de la misma, ¿no? Una falta de información, pero bueno, creo que es fundamental trabajar en la comunicación. Creo que es un tema importante para abordar. Y César y Felipe, ¿cómo ven el tema de la obtención de la licencia social, fundamentalmente en países como Chile y Perú, que tienen su tradición minera, pero también tienen un gran activismo de las comunidades originarias, de las comunidades aborígenes? ¿Cómo manejan esas situaciones? Bueno, a ver, yo creo que los tiempos han ido cambiando, y antiguamente este tipo de proyectos tenían estas licencias sociales o permisos de las comunidades para poder operar, pero muchas veces de una forma que era simplemente tratar de obtener el permiso. Yo creo que actualmente, y lo que yo he visto en distintos lugares de Latinoamérica y también del mundo, debido a este activismo y debido a una razón totalmente válida por parte de las comunidades de ser escuchadas, de ser, de alguna otra manera, de ser parte de lo que está ocurriendo, yo creo que el modelo es a incluir a las comunidades, que las comunidades sean parte del desarrollo de los proyectos, y yo creo que eso es algo que es un desafío que se está viviendo hoy en día, pero yo creo que es un desafío muy positivo, es un desafío de que finalmente si tanto empresas como comunidades entienden de que el desarrollo de estos proyectos va a traer prosperidad para los inversionistas, para las empresas, pero obviamente también para la comunidad,
y siempre cuidando el medio ambiente, que ahí es donde entran obviamente las nuevas tecnologías, es un desafío lindo que yo creo que se está dando y que nosotros por lo menos desde nuestra posición estamos empujando. Yo complemento lo que dice Felipe, pero yo creo que y está todo concatenado, todo lo que hemos conversado en esa historia minera, ¿no? En esa cultura minera también de las zonas específicas donde se desarrollan los proyectos o las operaciones mineras. Hay muchas zonas que históricamente han sido mineras y que en años anteriores han quedado pasivos, pasivos de toda índole, no solo medioambientales, sino pasivos también culturales hacia en la relación que se había tenido de muchas de las compañías mineras con la comunidad, e inclusive en épocas estas compañías mineras pertenecían a los estados, que no tenían ninguna consideración respecto a lo que podía ocurrir en el área de influencia directa, sino o sea, era solo producción a como de lugar. Entonces hoy en día es la licencia social, que es algo fundamental, específicamente en estos países donde nosotros operamos, ¿no? En Perú, en México, Argentina, y ahora tiene que tener presente que no es suficiente, como dice Felipe, no es suficiente tener los permisos y las autorizaciones, porque esos son finalmente temas técnicos, donde hay muchos especialistas, donde se cumplen los requisitos, y si tiene las reglas claras, debería ser suficiente para lograr los permisos y las autorizaciones. Pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que tener en cuenta esas comunidades donde el proyecto se desarrolla, hay que tener en cuenta esas necesidades que tienen las comunidades. En muchos de estos países el Estado es ausente o de baja credibilidad, y por consiguiente la expectativa de la comunidad se traslada hacia la empresa en cubrir el rol del Estado. Y es un tema también de alineamiento de expectativas, de alineamiento de qué puede hacer la compañía minera por las comunidades, con las comunidades, para generar un mayor desarrollo, un valor más grande para todos y una mejor calidad de vida, que es finalmente lo que esto debería traer para las comunidades aledañas. Entonces, esa comunicación entre empresa, Estado y comunidades, hoy en día es fundamental. Antes se enfocaba casi que en los stakeholders directos o hacia el interno o relaciones institucionales, pero hoy más que nunca, y no quiere decir que recién ahora se está haciendo, sino que hoy más que nunca es fundamental tener esa transparencia, esa comunicación, que todos entiendan los beneficios que se trae en trabajar conjunto, en armonía, empujando hacia el mismo lado. Los sindicatos, los trabajadores, las comunidades, el Estado, todos empujando la rueda de desarrollo y crecimiento, porque es la única forma en que todos se van a beneficiar, y de esa forma van a haber mucho más apertura, va a haber mucho más apertura a nuevos proyectos, a ampliaciones, a oportunidades de desarrollo, porque hay una aceptación social generalizada. Muchas gracias, César. Y Ceci, me interesa conocer tu punto de vista desde una compañía global como Anglo American. El acercamiento a las comunidades, me imagino que no debe ser igual en Latinoamérica que en África, por ejemplo, dado que tienen que tener en cuenta las diferencias culturales. ¿Es así? Es y no es, me parece, porque como decían los otros panelistas, hay un tema social y hay un deber, y yo lo veo como una responsabilidad de las empresas como mineras, como Anglo, la responsabilidad de no solo comunicar a las comunidades y a los stakeholders lo que la empresa trae, que claro que trae prosperidad y trae beneficios que van a beneficiar a la sociedad donde la mina va a estar o donde el proyecto va a estar, pero creo que también hay un deber de comprometerse como empresa, de qué es lo que va a pasar, porque creo que era César que estaba diciendo, ha habido en el pasado empresas mineras que desarrollan proyectos y una vez que no hay más material para extraer, se van y dejan pasivos mineros o dejan sitios con destrucción medioambiental o de biodiversidad. Entonces hay malas experiencias, y esto creo que es común en África, en América Latina. Entonces hay comunidades que tienen malas experiencias. Entonces de alguna manera yo lo veo como no es
no es la cultura que recibe, sino es el deber de la empresa que va, más que la empresa que va a invertir, pensar de una manera pasiva, decir, oh, me va a recibir una cultura que le gusta la minería. Creo que debería ser, que la empresa debería estar pensando de otra manera, debería estar pensando qué voy a hacer yo como empresa para asegurarme que primero me van a recibir bien, que la comunidad va a entender los beneficios y después poder hacer el trabajo de comunicación y no es solo de comunicación, pienso que es un trabajo de la comunidad, tiene que involucrarse, que cuáles van a ser los compromisos de la empresa minera a largo plazo, a corto plazo. Entonces, Leo, volviendo a tu pregunta, África, América Latina, creo que no hay grandes diferencias a ese nivel de cómo la empresa se tiene que comportar cuando va a una nueva comunidad o a un nuevo proyecto, a una nueva zona. Creo que eso es en verdad es lo mismo. Creo que sí, capaz que hay una pequeña diferencia entre países en desarrollo y países más desarrollados. Creo que ahí quizás hay algunas diferencias, pero eso también está relacionado al sistema político, al sistema económico, a las protecciones jurídicas, y hay países donde quizás las comunidades se sienten más protegidas por el Estado que otros, y creo que esas son otras variables que también entran a jugar. Pero a grandes rasgos creo que diría que el tema de cultura pienso que es responsabilidad de la empresa minera y pienso que es a grandes rasgos parecido en distintos países. Aprovechando que estás en uso de la palabra, te cambio totalmente de tema y te digo que suele apuntarse que la situación económica del país en el que se desea materializar una inversión determina su viabilidad, ¿no? ¿Qué aspectos de la situación económica de un país son los que tienen en cuenta al momento de decidir la inversión en un proyecto? Inflación, controles de cambio. Sí, digo, nosotros por supuesto, inflación, controles de cambio son cosas que vamos a mirar. O sea, nosotros tenemos operaciones en varios países que tienen controles de cambio. O sea, no es que si un país tiene control de cambio no vamos a invertir, pero por supuesto son indicios que vamos a mirar. Hablábamos antes del tema de la regulación financiera, del sistema financiero también. Esto creo que está relacionado también al sistema, a la situación económica, cuál es el sistema financiero local, cuál es el sistema bancario, acceso a crédito, eso vamos a mirar. Pero después en tema de economía, digo, creo que también la economía es algo que no se puede mirar al momento que uno va a realizar la inversión, hay que mirar un poco la historia y hay que mirar un poco el futuro. Y eso también volvemos a que está relacionado un poco a la estabilidad política y la estabilidad social, porque obviamente muchos cambios políticos a veces alteran o causan crisis económicas. Pero sí, por supuesto vamos a mirar la historia, qué ha pasado en el país, cuáles han sido las crisis, qué han causado esas crisis económicas, si es que las hubo. Vamos a mirar también la situación del país en el momento y la situación del país al futuro. Entonces, cuáles son las políticas del gobierno que está en el momento con respecto a la economía. Y hay muchos países en Latinoamérica que están están acordando tratados de comercio muy interesantes que muestran el deseo de los países de posicionarse a nivel global en el mercado. Entonces creo que sí, creo que vamos a mirar esas cosas como control de cambios, vamos a mirar, bueno, la fortaleza de la moneda, vamos a mirar el riesgo de inflación a nivel local, no global. Pero son varios factores, no va a haber uno que determina, o sea, no porque un país haya tenido inflación o tenga control de cambios no vamos a invertir, pero va a ser el conjunto de todos esos elementos. ¿Cómo le explicas a tus accionistas extranjeros que inviertan, pero que tal vez van a tener problemas para recuperar su inversión vía la remisión de utilidades? No me gustaría estar en tus zapatos. No, sí, una pregunta que creo que la tenemos bastante frecuentemente y bueno, es una situación que con respecto a todas las variables que mencionaba Cecilia, que uno mira
en el marco económico, creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque el acceso al mercado único libre de cambio, en el caso particular de Argentina, para poder hacer los repagos de deudas o repatriar dividendos a las casas matrices y todo, es un tema muy fundamental en el momento también de definir una inversión en el país, ¿no? Creo que eso por ahí cuesta poder darle lineamientos a los accionistas sobre estos puntos, porque bueno, la macro de algunos países en algún momento te condiciona mucho a tener estos cepos, restricciones, que como decía Cecilia, obviamente se puede convivir con ellos, pero bueno, no es tan fácil explicarlo. Por eso muchas veces tener gente que tiene este training de trabajar y operar en el país es bueno. Por eso tener personas idóneas y que lo puedan hacer dentro de ese contexto, ese entorno, que por ahí para una persona que venga fuera de Argentina, en este caso, le sería muy difícil entender estos niveles tan altos de inflación, los esquemas tributarios, la complicación en el acceso a poder importar muchos insumos y equipamientos que necesitan las compañías, y toda la burocracia que existe, ¿no? Atrás del desarrollo de estos proyectos. Por eso creemos que el fortalecimiento de las leyes que promocionan estas inversiones mineras y que se cumplan es muy importante para poder atraer las inversiones. Gracias, Franco. Y salgo de este tema y les pregunto a César y a Felipe, a nivel regulatorio, ¿cómo ven a Latinoamérica? ¿Existe sobreregulación? ¿Regulamos por demás los latinoamericanos o a nivel regulatorio estamos similares a otras jurisdicciones? Bueno, de pronto, Felipe, ahí tomo la palabra inicialmente, pero yo te digo, todo varía de país a país, ¿no? Vamos, en el caso de Argentina, desde nuestra perspectiva, no consideramos que haya sobreregulación, sino que hay características per se del país donde tienes normas de carácter nacional, ¿no? Federales, provinciales y municipales, todas de acuerdo a una jerarquía establecida, ¿no? En la Constitución, pero que tienen, digamos, algún tipo de sentido. Obviamente todo es susceptible de ser mejorado. Ahora, hay otros países donde tienen regulaciones muy dispersas en el sector minero energético, ¿no? Algunas veces incluso adaptan realidades de un país a otro o de una industria a otro, y sí, efectivamente podemos encontrar sobreregulación y burocracia. Nosotros, por ejemplo, en Perú no existe una ventanilla única de procedimientos donde tú puedas simplemente ingresar todos tus requerimientos, todos tus expedientes, y se le dé un trato único. Eso debería ser, digamos, el ideal en un país, pero hay instituciones dispersas que tienen sus propias normas, que tienen sus propios tiempos, y muchas veces uno depende de la otra. Entonces sí hay sobreregulación en países como Perú y México, y en muchos casos, incluso, por ejemplo, los aspectos tributarios tienen, las normas a veces dejan mucho espacio para la interpretación, ¿no? Interpretaciones a favor del fisco. Entonces incluso hay dudas a veces de se requiere mayor claridad en cómo tratar, o sea, deducibilidad de gastos, este tipo de cosas, ¿no? Cómo hacer más rápida la actividad de exploración, ¿no? Contar con procedimientos express, digamos, que ayuden a dinamizar y traer inversión extranjera. Entonces, en países es una mezcla de todo un poco. ¿Se puede mejorar? Indudablemente. O sea, yo creo que aquí es donde los gobiernos que quieren atraer inversiones, que quieren promover la inversión minera en sus países, tienen que trabajar en optimizar esos procesos. Una ventanilla única en todos los países en realidad sería algo ideal,
porque le ayuda a todos a tener previsibilidad, estar ordenados, organizar ideas, y también para las mismas instituciones te permite tener la visión completa de un proyecto o de una operación, porque cuentas con los expedientes completos, no están dispersos, no tienes que estar como institución del Estado preguntándole a otro organismo si ya cumplió, si no cumplió, si le falta algo, porque tendrías todo al mismo tiempo. Felipe, ¿tu experiencia? Sí, mira, a ver, yo creo que complementando un poco lo que acaba de decir César, a mí me gusta que existan regulaciones, porque las regulaciones al final son reglas del juego. Ahora, alguien que tal vez ha trabajado o que entiende en detalle cómo funcionan las políticas públicas, uno muchas veces quiere lograr un objetivo, pero las regulaciones para lograr ese objetivo pueden ser muy diversas. Entonces yo creo que es importante siempre, como decía César, de que las autoridades vayan revisando las regulaciones, no porque no se quiera seguir cumpliendo el objetivo de la regulación, sino de qué manera hacerla más eficiente. Y ahí yo me atrevo a decir que hablar de regulación en Latinoamérica como un todo general es muy difícil. Yo creo que Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil tienen regulaciones diferentes, en algunos casos y en algunos ámbitos más fáciles, en algunos otros casos más complejos. Y yo creo que volvemos al origen de todo esto, que es reglas claras, saber cómo funcionan las cosas. Yo creo que eso es importante. Solamente tocar también que yo creo que en el ámbito laboral, Latinoamérica se caracteriza por tener regulaciones bastante complejas y a veces rígidas, obviamente salvaguardando el bienestar y el beneficio del trabajador, pero vuelvo a decir lo mismo, cuando uno quiere poner un objetivo de política pública, los caminos para lograrlo son diferentes y pueden ser más complejos o más sencillos. Y ahí, dentro de las preguntas que nos van apareciendo, yo sí creo que cuando uno pone regulación, uno le da tranquilidad a la empresa y reglas claras. Pero también le tiene que dar la tranquilidad y las reglas claras a las comunidades. Y muchas veces lo que ha ocurrido en Latinoamérica en las últimas décadas, mi visión de esto es que han existido inclusive regulaciones muy buenas, medioambientales, pero cuando no existe la capacidad de fiscalizar que esas regulaciones realmente ocurran, es cuando terminan ocurriendo pasivos que pueden ser sociales o medioambientales, y finalmente se empieza a generar esta mala reputación o esta mala reputación tal vez de que algunas empresas o algunos sectores o algunas industrias en algunos países puedan estar viviendo. Gracias, Felipe. Me quedo con eso de la seguridad, ¿no? Qué importante que es la seguridad jurídica en el ámbito de las inversiones. Algunos identifican la seguridad con la previsibilidad. Yo digo que no es lo mismo. En un estado totalitario es previsible que le van a cortar la cabeza a todo el mundo. Entonces la seguridad va más allá de la previsibilidad. O sea, por supuesto supone previsibilidad, pero es más profunda. Y hablando de la seguridad y combinándolo con la ecuación económica de los proyectos, te pregunto, Franco, ¿cómo ves a nivel impositivo la carga en Latinoamérica? Por supuesto que vas a hablar fundamentalmente con mayor conocimiento de causa de lo que sucede en Argentina, pero ¿cómo ves la tributación para la minería? Aprovechando que sos economista también, así que vamos a tener algún asesoramiento for free. Sí, bueno, con respecto al ítem de la carga impositiva, que fue un poco que veníamos hablando del tema de la incidencia en los temas económicos y macros, que bueno, es un tema muy importante al momento de analizar las inversiones. Creo que en general en Latinoamérica vemos distintos tipos de regímenes impositivos, en el caso de Chile, Perú, un poco más orientados a grabar la rentabilidad, la ganancia de los proyectos, y acá en Argentina por ahí está más orientado a un régimen de regalías y derechos de exportación, ¿no? sobre los bienes generados por las empresas mineras. Creo que hay un fuerte contenido de carga impositiva. En algunos países son
con algunos beneficios, con las leyes de inversiones que tienen. En el caso de Argentina, actualmente, como lo mencioné al principio, tenemos retenciones a las exportaciones. En el caso del oro asciende a un 8%, y en el caso de la plata, cobre y litio en un 4,5%, ¿no? Creo que es importante poder tener una previsibilidad hacia adelante de que esta progresividad de impuestos y retenciones a la exportación vayan mermando con el paso del tiempo, porque bueno, creemos que esto es un impuesto que no ayuda y no incentiva ni a la inversión ni a exportar más, ¿no?, a las compañías. Así que la vida útil de los proyectos, bueno, esto va cambiando en función del estadio que está el proyecto. Obviamente al inicio del proyecto, donde hay mucha inversión, se necesita que la carga no sea tan alta, y también cuando el proyecto ya está entrando en su vida de cierre o finalización, ¿no? Así que me parece que bueno, son temas importantes para tenerlos en cuenta. Y ahora aprovecho la experiencia global de Ceci y atándome a esto que menciona Franco, de lo nocivo que resulta la imposición del pago de derechos de exportación en Argentina. ¿En tu experiencia has visto algún tributo similar a la exportación? O sea, si yo exporto, me cobran más. En lugar de premiarme, tengo que pagar más impuestos. ¿Lo has visto en otras partes a nivel global? No en mi experiencia personal, pero o sea, no quiero decir que no haya experiencia en el grupo a nivel global, porque obviamente es un grupo muy grande, así que no puedo decir si no hay esa experiencia. Pero, a ver, volviendo a lo que decía César en un principio, o sea, los proyectos mineros suelen no estar en los países y ubicaciones más fáciles desde todo punto de vista. Entonces, creo que no es exclusivo América Latina o exclusivo Argentina ver digamos, impuestos curiosos o cargas tributarias que quizás algunas empresas no están acostumbradas a ver. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta concreta, Leo, no, nada que yo haya visto en mi experiencia personal, pero no quiere decir que no lo haya. Y a nivel mano de obra, ¿encuentran, aprovechando a Ceci también, encuentran en Latinoamérica mano de obra calificada, o normalmente tienen que recurrir a profesionales calificados de otras partes del mundo para trabajar en Latinoamérica, hasta formar recursos humanos calificados? No, creo que América Latina tiene como decíamos también, o sea, América Latina es una región grande y hay grandes diferencias entre países, pero creo que a nivel de Anglo y los países donde nosotros tenemos operaciones, que es en este momento Brasil, Colombia, Perú, Chile, en todos esos países creo que se encuentra mano de obra muy calificada, y creo que este es un tema para la industria minera, es un tema importante. Obviamente la mano de obra calificada es algo muy importante, y creo que es un tema que no sé si el resto de los panelistas comparten, pero es un tema que nosotros en Anglo estamos empezando a ver, que hay un tema generacional, hay un tema de que hay generaciones ahora, nuevas generaciones ahora que están muy preocupadas por temas de medio ambiente y cambio climático. Entonces se necesita trabajar con ellos para traerlos a la industria minera, porque obviamente no hay un entendimiento de cuál es el rol de la industria minera en el cambio climático y cómo hay minerales importantes. Franco lo decía Felipe también, el cobre que usamos, que producimos nosotros, son minerales cruciales para lograr la industria de energías renovables, por ejemplo. Entonces creo que, volviendo a la mano de obra, hay un desafío a nivel global con la mano de obra calificada, pero para atraer la mano de obra calificada a la industria minera, y creo que es una de las razones por la cual Anglo en este momento se está concentrando mucho en hacer acuerdos por ejemplo, con universidades, y tener políticas con pasantías y tener programas para personas graduadas. Y después, pero por otro lado, es otra cara de una de las muchas razones por la cual nuestra empresa se está concentrando en programas como el del hidrógeno que comentaba antes, en el que estoy involucrada yo. Y eso vemos como este proyecto está trayendo muchísima gente, y es algo que de repente cuando hablamos más de
minería en el sistema tradicional, estamos con desafíos nuevos. Entonces sí, es un tema para mirar. Y algo que, Leo, probablemente ya sabes que a mí me gusta comentar, un tema de América Latina y mano de obra es el tema de diversidad, y esto es algo que yo veo, esto no estoy hablando por mi empresa, estoy hablando por mí personalmente, pero sí, es algo que veo que cada vez que estoy en América Latina suelo ser la única mujer en una sala de reuniones o en una conferencia, y eso es algo que a mí a nivel personal me encantaría ver un cambio en ese sentido. Sí, con excepción cuando trabajás con nosotros, que en nuestros equipos normalmente son muchas más mujeres que hombres, por eso sale bien el trabajo. Y aprovechando mano de obra, César y Felipe, ¿cómo ven ustedes el tema? Y ustedes que viven en la región, ¿cómo ven a nivel sindical? ¿Ven mucha conflictividad a nivel sindical en la industria en la región? Si quieres, César, yo voy ahora primero. Dale, claro. A ver, yo primero creo que Latinoamérica y particularmente Chile, Argentina y bueno, y todos los países tienen capital humano de excelente calidad y formación. Y yo creo que eso se refleja mucho en que cuando muchos de los profesionales o técnicos van a trabajar fuera de los países, fuera de Latinoamérica o van a estudiar fuera, generalmente la reputación que dejan es muy alta. Entonces yo creo que eso es algo súper bueno que tenemos. Y yo creo que el tema de los sindicatos, volvemos nuevamente, las regulaciones son diferentes, pero claramente en industrias de este tipo, en que los sindicatos no es solamente temas de beneficios tal vez monetarios, sino que también temas de seguridad, temas de salud, yo creo que es muy importante que existan sindicatos fuertes en términos de poder ser una contraparte válida y una contraparte sana, que como hemos comentado durante esta hora, ayuden a construir un proyecto que es un proyecto en conjunto. Pero volvemos a lo mismo, ojalá que las reglas sean claras, ojalá que las reglas se cumplan y que de alguna u otra manera uno tenga claridad de cuáles son los pasos a seguir y los procesos para poder llegar a acuerdo o para salir de un conflicto en caso de que exista un conflicto. Los conflictos existen, es una realidad, tenemos conflictos en nuestras casas, tenemos conflictos en nuestros trabajos y lo importante es de qué manera se solucionan esos conflictos. Sí, Felipe, tienes toda la razón. Yo le complemento lo siguiente. Latinoamérica en sí tiene un pool de profesionales mineros por excelencia extraordinario. Hoy podemos ver en toda Latinoamérica, en África, en Australia, en Asia, ¿no? En Indonesia, profesionales latinoamericanos en todo tipo de puestos gerenciales, operacionales, ¿no? Operadores de una perforadora que están en África, que están en Papúa Nueva Guinea. O sea, existe una gran reputación de la minería latinoamericana a nivel internacional. Hay países, obviamente, que están un poco más rezagados en torno a la oferta, ¿no? A la cantidad de profesionales o técnicos mineros. Argentina está en ese proceso, ¿no? Está desarrollando, a raíz de que está desarrollando nuevos proyectos, pues están desarrollando más, ¿no? Mano de obra calificada. Si bien existe mano de obra, no es fácil conseguirla, o sea, en el caso de Argentina, pero hay planes de capacitaciones, ¿no? Hay planes de responsabilidad de las empresas, de las universidades, de las instituciones, de generar cada vez más estos pools y estas especializaciones. En el caso de Perú y México, vamos son tradiciones de cientos de siglos mineros, donde hay universidades muy reconocidas, hay institutos técnicos reconocidos, entonces la mano de obra es bastante amplia. Con lo cual, o sea, yendo a tu pregunta, yo creo que sí tenemos capacidad, sí tenemos mano de obra, expertos extraordinarios que son exportados al resto del mundo en este sentido. Ahora, la relación con los sindicatos es bien particular, lo que decía Felipe. Nosotros tenemos una situación extraordinaria y les voy a comentar. Normalmente en Latinoamérica o históricamente veíamos que los sindicatos siempre estaban buscando, era como que sindicato contra empresa, ¿no? Era ¿qué logro yo y qué logras tú? Pero todo el mundo peleando. Y en estos procesos, dependiendo obviamente de las empresas y el manejo que tengas,
se ha logrado empezar a ver cambios en donde los sindicatos están más alineados con lo que le interesa a todos. Es cómo construir valor en conjunto para que el sindicato se favorezca, para que la empresa se favorezca, las comunidades se favorezcan y obviamente el Estado tenga también una mayor prioridad. Nosotros tenemos una situación en particular en México donde incluso el sindicato ha puesto de lado sus intereses particulares y ha salido a apoyar, digamos, intensamente el desarrollo de la empresa, el desarrollo de los puestos de trabajo, el mantener los puestos de trabajo de toda la empresa en conjunto con los trabajadores, las autoridades, las comunidades locales. Entonces, ahí es donde vemos un trabajo armonioso, donde uno dice, cuando todos alinean y entienden cuál es el valor que aportamos desde cada una de nuestras actividades y posiciones, lo que podemos lograr es extraordinario. Y es ahí donde esa comunicación franca, abierta, directa con los sindicatos, con los trabajadores no sindicalizados también, tiene una importancia extraordinaria para la sostenibilidad del negocio. Gracias, César. Y yo tengo un montón de preguntas más, pero veo que en el chat también hay un montón de preguntas súper entretenidas, sus presentaciones, y me voy a quedar con dos finales. Hay una carrera constante que siempre se da entre los países para atraer a la inversión minera. Normalmente se acude a la herramienta de la estabilidad tributaria, cambiaria, aduanera, etc. Algunos países optan por otorgar esa estabilidad por la vía legal, por garantizarla por una ley. Otros países dan la posibilidad de arribar a acuerdos entre la empresa y el gobierno. En general, ¿ustedes tienen alguna preferencia por uno u otro sistema? Esto es, porque esa estabilidad venga impuesta por la ley o que sea libremente negociada entre la empresa y el gobierno. Arrancamos con Franco. Sí, bueno, en ese punto creo que es muy importante. Yo creo que las compañías en algunos puntos prefieren, obviamente por ley, cuando pasa por todo el Congreso y tiene un sustento mucho más, tiene una base mucho más sostenible en el tiempo, creo que es mucho mejor para las compañías, pero bueno, también estamos viendo en algunos proyectos que también la necesidad de, no solamente con la ley basta, porque vemos que por ahí la ley no se la cumple a rajatabla y se exigen algunos acuerdos directos entre empresa y el Estado federal para poder asegurar que todo lo que se está ofreciendo como incentivo a la inversión para que estas grandes inversiones, sobre todo en proyectos de muy grande escala, ya sean proyectos de cobre o proyectos de oro, se pueda asegurar en el tiempo estos incentivos, ¿no? Así que, pero bueno, o sea, lo ideal sería que se pueda hacer vía una ley y que se cumpla para toda la inversión en general, ¿no? Eso sería lo más adecuado. ¿Qué petición? Que una ley se cumpla, me parece. César y Felipe, en Chile y Perú funcionan los regímenes más bien contractuales, ¿no? de estabilidad. ¿Cómo funcionan? ¿Bien? Mira, ¿Mal? Mira, yo te cuento una situación particular y todo esto es bien debatible, como decía Franco, todo depende de dónde estás parado, en qué ciclo de gobierno te encuentras. Por ejemplo, empresas en el Perú, empresas que en la década de los años 2000, digamos, llegaron a firmar convenios de estabilidad, ¿no? Que normalmente son a 10 años en su momento. Esos convenios normalmente son mucho más onerosos, ¿no? Eso te cuesta tener un convenio, un contrato de estabilidad. ¿Y qué ocurrió? Muchas empresas firmaron esos convenios pensando
de nuevo en la previsibilidad, en la estabilidad jurídica, pensando que esos vaivenes en la política iban a ser, ¿no?, radicales, y por eso firmaron y accedieron a esos convenios. ¿Qué ocurrió? Que durante 10 años no cambiaron las reglas. Entonces, aquellas empresas que no firmaron, por X o Y razón, esos convenios, tuvieron mejores resultados fiscales y políticas que aquellos que sí hubieran firmado un convenio de estabilidad durante esos 10 años. Hoy en día, la regla es distinta. Hoy en día hay una inestabilidad, una volatilidad en las reglas de juego, una incertidumbre tan grande que hoy en día, aunque fuera un poco más oneroso, la gran mayoría de empresas optarían por firmar estos convenios porque no sabes qué se viene adelante. Entonces es preferible tener, y estos son proyectos de largo plazo, son proyectos que tienen que estar diseñados para transitar por todas las curvas de los precios de los metales en la industria. Entonces tú tienes que tener una proyección a largo plazo para saber cómo organizar tu negocio, para saber cuáles son las reglas, cómo explicarle también a tus accionistas cómo se va a desempeñar este retorno y cómo le vas a devolver también la inversión realizada, ¿no? Felipe, ¿alguna preferencia? Y en el caso de Chile, contarles que desde la década del 70 hasta el año 2015 existió un decreto ley, que era el número 600, que era bien famoso, que justamente era una ley y que se cumplía. En la reforma tributaria del año 2015, que se discutió y que se terminó aprobando en el Congreso de Chile, de la cual yo era parte en ese Congreso, finalmente se eliminó ese decreto ley 600 y se instauró una nueva ley que justamente lo que hace es definir ciertas reglas del juego, y dentro de eso se ponen ciertas restricciones o reglas a cumplir por parte de la inversión extranjera, y obviamente también entrega ciertas seguridades, como por ejemplo la posibilidad de poder optar al mercado formal de divisas, por ejemplo, de que puedan repatriar toda la utilidad y puedan repatriar toda la inversión realizada, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que se modificó una ley, hoy en día existe esta otra ley, y esta otra ley de alguna u otra manera crea un servicio en particular que uno como empresa extranjera puede entrar a conversar y definir. Entonces es una mezcla entre una ley y tal vez algo un poquitito más específico que podría ser un tema contractual entre Estado y empresas extranjeras. Gracias, Felipe. Para terminar este bloque, Ceci, en definitiva y como conclusión y un mensaje de ánimo y aliento, ¿qué ventajas tiene Latinoamérica para atraer a la inversión en la industria minera? Gracias, Leo. Sí, creo que es resumiendo un poco todo lo que fuimos tocando y abarcando en el panel, pero bueno, obviamente América Latina tiene muchos recursos naturales a nivel de recursos de extracción minera, pero también de energía, y creo que esas dos cosas van mano en mano hoy en día. Pero sí, tocando un poco en los temas que íbamos discutiendo, o sea, tiene mano de obra calificada, lo cual es un gran incentivo para la inversión minera, tiene estabilidad política y económica en general. Claro que cada país es un poco distinto, pero a nivel general, América Latina, especialmente los países con los recursos más ricos, tienen democracias que tienen gobiernos democráticos, que eso es muy importante, tienen estabilidad jurídica, que también es muy importante. Claro, siempre hay room for improvement, me sale en inglés. Siempre hay áreas para mejorar, pero a nivel general hay una estabilidad jurídica muy importante. Creo también las políticas de los gobiernos en América Latina, hablábamos más temprano sobre los tratados de libre comercio. Claramente América Latina, las políticas de muchos de los países de América Latina muestran una clara intención de participar en el mercado global, de ser un jugador importante en el mercado global. Y hay otros índices interesantes que estamos viendo ahora en América Latina, como por ejemplo en el área de startups, muchísimas startups de tecnología que están surgiendo ahora en América Latina para resolver problemas sociales que pasan ahora en América Latina, pero creo que en tema de tecnología, y Felipe puede comentar más sobre esto que yo, pero temas de tecnología, América Latina también es una región interesantísima al momento, donde se están desarrollando muchas tecnologías que
que creo que van a cambiar el juego en la minería y, bueno, más allá de la minería, en temas sociales. Pero sí, creo que eso sería mi resumen. Creo que también hay políticas en el área de energía que son interesantísimas. Chile y, por ejemplo, el énfasis en el hidrógeno, que es un área donde a mí me interesa también, creo que demuestra claramente que son políticas que los gobiernos de América Latina están concentrados en energías renovables, que también van a traer inversión en área minera, porque esas dos cosas están relacionadas. Porque la minería usa mucha energía, pero también porque inversiones en general atraen otras inversiones también. Gracias, Ceci. Franco, ¿qué ventajas tenemos? Además bueno, de Jujuy y la buena comida. Un poco la idea de poder cerrar el panel, más allá del debate, rico debate que tuvimos entre todos, de poder analizar las cuestiones particulares de cada país, cada distrito minero. Creo que las ventajas y las oportunidades, sobre todo, que tiene, en el caso, voy a hablar específicamente de Argentina, creo que tenemos un gran potencial geológico, que eso no lo podemos desconocer, pero bueno, tenemos una oportunidad que nos está pasando realmente muy de cerca, este tren, este cambio hacia lo que mencionaba Cecilia, que es el cambio en la matriz energética, el desarrollo de la electromovilidad que hablaba Felipe, que van de la mano con muchos de los minerales que tenemos en la región. Bueno, en Argentina, el caso del litio, el cobre, vienen a formar una parte esencial en este nuevo cambio de paradigma hacia adelante. Y creo que bueno, ahí tenemos un gran pipeline de proyectos en Argentina, tanto en toda la región del NOA, Salta, Jujuy, Catamarca, con los proyectos de litio, también proyectos de cobre en Salta, en San Juan. Creo que es muy importante, y ahí tenemos un poco lo que hemos hablado de las condiciones necesarias para que estas inversiones realmente se efectivicen en el corto y en el mediano plazo, y bueno, y todo esto redunde en un gran cambio también en la matriz productiva, ¿no? En el caso de Argentina, tenemos una incidencia muy baja en el GDP de nuestro país con respecto a la actividad minera, no así como Chile y Perú. En el caso nuestro, el 0,6-0,7% solamente de impacto tenemos en el GDP, así que creemos que tenemos un gap para crecer cercano al 11-12% que tienen los países con tradición minera. Es muy grande, ¿no? Y la oportunidad de generar mano de obra local, inversión extranjera, dólares, exportaciones que tanto necesita el país para fortalecer nuestra balanza comercial, nuestras reservas y el desarrollo de toda la industria, ¿no? Así que creo que hay una esperanza muy grande puesta en la actividad minera, y por eso ese es el mensaje que estamos llevando como sector a todos lados, ¿no? La oportunidad es muy grande, creo que hay que aprovechar esta ventana, y el tren, como uno dice, pasa una sola vez, ¿no? Y hay que subirse. Sin duda. César, además del ceviche y el pisco, no sé, hay una discusión ahí entre chilenos y peruanos, a ver a quién le corresponde. No entremos en eso. Focalicémonos en las ventajas para atraer inversión minera. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Lo otro nos da para otro panel de conversación, obviamente. Mira, yo retomo las palabras de Cecilia y Franco en el sentido a nivel de ventaja de la región. Yo creo que nosotros tenemos estas integraciones entre países latinoamericanos, ¿no? Entre toda la integración de la costa del Pacífico, ¿no? México, Colombia, Perú, Chile, la libre transitabilidad ahora laboral también de los países de la comunidad andina, ¿no? Cada persona, cada ciudadano se puede movilizar de un país a otro sin necesidad de solicitar permisos de trabajo específicos. Este tipo de cosas. Y bueno, obviamente Argentina, lo que viene, nosotros creemos en Argentina, nosotros creímos en Argentina, creemos en Salta, donde operamos para la muestra. Mira, en los últimos 3 años hemos invertido cerca de $450 millones en Argentina, en el proyecto que tenemos. O sea, es una de las inversiones más importantes que ha habido en los últimos años. Pero la flexibilidad cambiaria
es un tema primordial que hace que pienses siempre doblemente en seguir invirtiendo, en expandiendo. Creo que ahí hay un espacio para trabajar de la mano con las cámaras mineras, con el gobierno federal, con los gobiernos ¿no? De las provincias, para desarrollar. Hay ventajas, hay potencial geológico, como decía Franco, hay múltiples oportunidades en el caso de Argentina, Chile, Perú, Colombia, ahora yo había mencionado México, ni hablar, Ecuador está compitiendo por atraer inversión extranjera y lo está logrando hoy en día. Por eso es importante esa previsibilidad y esa apertura. Entonces, los recursos que tienen las compañías mineras son finitos, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que sopesar qué tan atractivo es ese proyecto versus esas restricciones de cambio, ese riesgo país, y siempre privilegias, bueno, uno contra otro. Entonces, los países igual están compitiendo por estas inversiones, así que hay que tener eso en mente, hay que tener en mente que hay que atraerlos, no hay que asustarlos, hay que facilitar la inversión que ayude a todos, pero hay que flexibilizar muchas de estas normativas. Gracias, César. Felipe, last but not least. Muchas gracias. A ver, para tratar de complementar lo que ya han dicho anteriormente, Latinoamérica está lleno de recursos naturales maravillosos y muy necesarios para el futuro, no solamente de la región, sino que del país, del mundo entero. Claramente, y si uno lo compara con Estados Unidos o con otros países, invertir y desarrollar proyectos en Latinoamérica es más difícil y tiene ciertos riesgos, es una realidad. Pero donde hay dificultad y donde hay riesgo, también hay oportunidades. Entonces, lo primero es, yo creo que las oportunidades que existen en Latinoamérica son infinitas. No solamente porque tenemos los recursos naturales, sino que porque tenemos capital humano de primer nivel, y además yo creo que tenemos una cultura muy rica, una cultura que le podemos aportar mucho a la forma de hacer empresa, a la forma de desarrollar proyectos, y podemos ser un ejemplo para el mundo entero. Pero yo creo que aquí hay que, no sé si restablecer, pero hay que tener cuidado con las confianzas de las autoridades políticas, las confianzas de los líderes sociales, las confianzas de las empresas, porque si no somos capaces de que los gobiernos y autoridades políticas de turno entiendan de que esto es fundamental para el progreso, y por ende el progreso significa mejor calidad de vida para su gente. Si las comunidades no entienden que de verdad estas empresas son empresas que han ido mutando, han ido mejorando, han ido entendiendo, han cometido errores y han subsanado los errores, si no entienden que realmente quieren venir a ser un socio, quieren venir a que todo les vaya bien, claramente esto también puede complicar. Y yo creo que las empresas tenemos el gran desafío de demostrar que estamos siempre a la vanguardia. Y para eso yo creo que lo que decía Cecilia es muy cierto. La minería muchas veces se ha visto como una industria extractiva que además puede contaminar mucho. Y yo creo que aquí viene lo que decía Cecilia con respecto a las startups en Latinoamérica, y particularmente nosotros como LILAC creemos de que el futuro de la minería va de la mano con nuevas tecnologías. O sea, si creemos que en el siglo XXI, en el año 2025, vamos a estar haciendo las cosas igual que en el 1980, creo que es un error. Y eso yo creo que es un desafío para nosotros, que estamos como empresa en el mundo de la tecnología. Creo que es un desafío para las empresas de tradición, de muchos años, de abordar esa nueva tecnología, y por eso me alegra mucho que Cecilia esté enfocada en un proyecto tan importante como cambiar cosas que tal vez se vienen haciendo por décadas. Y yo creo que también hay desafíos, por ejemplo, con bancos o inversionistas que muchas veces dicen, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero no probar una nueva tecnología, prefiero irme por la tecnología antigua, que conozco, que contamina más, que afecta más al medio ambiente, pero es conocida. Y yo creo que ahí también hay un desafío para los inversionistas de entender que el mundo está cambiando, hoy en día existe el capital, existen las ganas, y yo creo que es el desafío que tenemos para los próximos años. Gracias, Felipe. Y ahora, para concluir, hay algunos comentarios en el chat y un par de preguntas.
Los incentivo a que pongan sus nombres en las preguntas, así se sienten parte de esta ida y vuelta. Porque acá, por ejemplo, un espectador anónimo hace un comentario súper interesante, hace hincapié en la seguridad jurídica, las reglas de juego claras, que las autoridades deben aplicar políticas públicas en sus relatos, y lo ofrecen esto como tributario, las leyes que se dictan ambientales también, pero o sea, toda esta declaración de principios no se termina cumpliendo. Entonces dice, ¿cómo se explica que todo esto no se cumpla? Continuamos con lo que se dice desde la colonia, y entre comillas pone se acata pero no se cumple, reverencio pero no cumple, era la fórmula sacramental, recuerdo. Así que eso es un comentario. Después este mismo espectador anónimo dice, la aceptación social, licencia social, se transforma en un oxímoron. Cuando no hay control por parte de las autoridades, la connivencia es la mayor desconfianza, etcétera, etcétera. En definitiva, hace referencia, por un lado, a la necesidad de que exista seguridad, y por otro lado, hace referencia a la existencia de controles efectivos. Y Julio César Fonruge menciona que respecto de los proveedores de la mano de obra local en el ejido o región de la explotación, debería integrar o integra el parte del compromiso con la comunidad, y en definitiva pregunta si hay programas tendientes a la capacitación de proveedores locales para que puedan abastecer emprendimientos. Entiendo que en todos los casos de ustedes esto sí existe, ¿no? Si alguno quiere responder. Bueno, puedo lanzarme con mucho gusto. Mira, yendo a la última pregunta, efectivamente, todas las empresas, hoy en día todas las empresas que tienen políticas de responsabilidad social, tienen planes, programas bien establecidos de desarrollo de emprendedores locales, de procura local, de compras, ¿no? en las zonas de influencia directa, indirecta, e incluso en la gran mayoría, si no en todas, con tus proveedores y tus socios estratégicos también trasladan las mismas obligaciones y responsabilidades en torno a tus valores y tus compromisos hacia las poblaciones en ese sentido. Entonces, la minería formal, ¿no? Que somos nosotros, tenemos eso en nuestra sangre, tenemos eso en nuestros planes, eso es parte de los requerimientos de nuestros accionistas para poder operar, ¿no? Entonces, la respuesta a eso es sí. Ahora, ¿qué creo que podemos hacer nosotros para ayudar? Y va en línea también con el comentario de Cecilia en la responsabilidad que tenemos las empresas socialmente, o sea, que siguen lineamientos de ESG muy claros, que siguen estos valores en torno a la comunidad. Por ejemplo, hoy en día, el ayudar al Estado y a las comunidades en la gobernabilidad, en la integración entre Estado y privados para mejorar la ejecución de esos recursos que genera la minería es fundamental. Los grandes debates que hay en estos países es, oye, la minería genera por impuestos, por tributos, por todo lo que, por convenios, muchísimo dinero que va al Estado, que van a los gobiernos regionales y locales, pero que no se ejecutan de una forma o eficiente o sencillamente no se ejecutan. Y eso no se traslada a la población que vive directamente en esas zonas. Entonces no lo perciben. Y al no percibirlo, anteponen, obviamente, o voltean a la minera a decirle, bueno, no he visto ese beneficio. Entonces hay que trabajar en conjunto con el Estado y con las comunidades, obviamente, para atender esa brecha, esa necesidad en la ejecución de esos recursos eficientemente. Muchas gracias, César. Hay muchas más preguntas. Agradezco a Jorge Romero, que aclara que él es el espectador anónimo, nos saluda desde Aymogasta, la provincia de La Rioja. Y hay otras preguntas de Julio y de otros participantes. Les pido mil disculpas que no podamos avanzar, pero tenemos que mantener los horarios en raya, porque si no se nos atrasan todos los demás paneles. Para terminar, solo una reflexión.
Yo la verdad que estoy complacido de haberlos escuchado porque ustedes han mencionado los desafíos, las ventajas, las desventajas de invertir en Latinoamérica, pero en todos los casos han hecho foco en los valores de sus empresas, en cuestiones de diversidad, en cuestiones de inclusión, en devolver a la comunidad, en hacer a la comunidad partícipe, en capacitar a la comunidad. En definitiva, han demostrado una sensibilidad que pocas industrias demuestran, y esto me parece que es un ejemplo digno de resaltar, máxime en un país como Argentina, en donde en muchas provincias la industria minera encuentra ciertas oposiciones, cierto activismo en contra. Y esta sensibilidad que ustedes han demostrado le hace muy bien a la industria y le hace muy bien a los espectadores en general para que conozcan quiénes son los que están involucrados en la industria minera. No son personas que están focalizadas pura y exclusivamente en el beneficio económico, que por supuesto es atendible y es una de las finalidades que se persigue cuando se hacen negocios, pero la sensibilidad que ustedes han demostrado resulta trascendental para que la gente en Argentina comience a entender un poco más a la industria minera, dado que nuestra industria minera está dando sus primeros pasos. Así que les agradezco mucho esa visión. No sé si tienen algo para decir antes de que terminemos. Por mi parte, nuevamente, son profesionales. Bueno, he leído sus currículum, la verdad que los antecedentes profesionales que tienen son impresionantes, y me quedo con esto que acabo de decir. La sensibilidad que han demostrado es digna de destacar para que en Argentina se empiece a entender que las empresas mineras no vienen para llevarse todo y no dejar nada. Muchas gracias. Así que, Gracias, Leo. Muchas gracias, Leo. Leo, un gran abrazo. Gracias al panel.